de grabación. Entonces, en este problema, el problema 21, tenemos esta situación. Y vamos a ver, cuando en este sistema inercial ha transcurrido el tiempo t, en este sistema que está aquí también transcurre el tiempo t, aunque es un sistema acelerado. Aquí tengo que aclarar que todo esto ocurre dentro del marco de la mecánica newtoniana. Un problema interesante para ustedes, los que saben relatividad o los que están aprendiendo relatividad o les interesa la relatividad, este es un problema newtoniano, les propongo que intenten resolver el mismo problema, pero en el marco de la relatividad. Como dije, aquí en este sistema y en este el tiempo transcurre a igual velocidad. En relatividad esto no ocurriría. El tiempo transcurriría de forma distinta en los dos sistemas de referencia. También transcurriría de forma distinta dependiendo en dónde estás. Pero bueno, en este caso, al tiempo t, la luz ha avanzado una distancia radial r, que es igual a c por t. Digamos, si se dispara el rayo al tiempo t igual a 0. Al mismo tiempo, al tiempo t, el disco ha girado. Y como lo ve este observador, digamos como este observador ve las cosas, el disco ha girado un ángulo phi, que es igual, es decir, supongamos que el ángulo phi lo empiezo a medir desde esta línea azul, entonces al cabo de un tiempo t, digamos, esta línea de referencia ahora se encuentra un ángulo phi a la derecha. Así que, pues, combinando estas dos ecuaciones, tenemos la respuesta del problema. La distancia radial r sería igual a c entre omega por phi. Entonces, si ustedes obtuvieron este resultado, es un resultado correcto. Esta sería la respuesta. No sé si tienen alguna pregunta. Ya saben que si tienen preguntas, por favor, pregunten. Esto es parte también de la idea de que sea una clase en línea, aunque no sea presencial, pero si tienen dudas, por favor, pregunten, porque pues esa es la diferencia esencial entre asistir y nada más como ver el video. De todas formas, continuamos. El otro problema que había dejado es el 31. Este es un problema, este es un problema de cinemática. Es un problema interesante. Entonces, en este problema tenemos un círculo. Está por ahí no sé, en alguna superficie. Es como una esfera. Me parece que el problema dice que es una esfera. Es una esfera de radio R. Y el chiste con esta esfera es que vamos a disparar una partícula desde el suelo. Esa partícula va a seguir una trayectoria parabólica y luego va a caer por acá en algún lugar. Y la pregunta es esta. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad mínima? Vamos a llamarle U, con la que esto es posible. Y bueno, la siguiente pregunta es también, ¿cuál es el valor del ángulo teta? Entonces, que sea posible significa que libre la esfera. Si la velocidad no es suficientemente grande, pues la partícula no va a poder librar la esfera, va a pegar, no va a llegar suficientemente arriba, va a rebotar. Y la cuestión es esta. Yo creo que en este punto ya todos sabemos que el tiro parabólico, cuando el ángulo vale 45 grados, o sea, cuando el ángulo vale pi cuartos, es el que tiene mayor alcance, ¿no? Cuando el ángulo vale... Bienvenido, Eleazar, bienvenidos todos. No, cuando el ángulo vale pi medios, ¿m? Sabemos que es el tiro vertical y lo que ocurre es que la altura es máxima. Cuando el ángulo vale 0, pues básicamente no tienes ningún tiro parabólico, el tiempo de vuelo es 0. Entonces, este se encuentra en alguna especie de situación intermedia
a todos estos casos. Así que vamos a pensar cómo resolver este problema. Bueno, hay algunas cosas que sabemos. Por ejemplo, para que la partícula alcance apenas a librar el círculo, esta esfera, la altura máxima que alcanza es 2 veces el radio. Y esa altura máxima depende solamente de la componente vertical de la velocidad. Si llamo a este el eje Y y a este de acá le llamo el eje X, entonces la componente vertical de la velocidad, UY, como saben, es U por el seno de teta, UX es U por el coseno de teta. Y entonces el tiempo de vuelo, digamos, bueno, más que el tiempo de vuelo, la altura a la que puede llegar esta partícula está dada por la conservación de la energía, ¿verdad? Es MUY cuadrado sobre 2, en la dirección vertical, es G M por la altura, 2R. Entonces es posible mostrar que U cuadrado entonces es 4 veces G por R. Entonces ya tenemos una parte de la velocidad, tenemos la componente en Y, es decir, esta componente en Y la conocemos. La componente en X no la conocemos porque no sabemos cuál es la distancia, no sabemos desde dónde se tiene que lanzar esta partícula y bueno, tampoco sabemos el ángulo. Así que aquí hay que hacer uso de otra condición y esta condición tiene que ver con la idea de que apenas alcanza a librar. Cuando decimos que apenas alcanza a librar, significa que pasa como realmente rozando este círculo. ¿Pero qué significa que pasa rozando este círculo? Bueno, significa que este círculo es como en un sentido lo más tangente que se puede a esta parábola. Y sabemos que eso ocurre para el círculo de curvatura. Entonces, esencialmente lo que estamos diciendo aquí es que para que la partícula pase rozando por encima de este círculo y llegue al otro lado, pues este círculo tiene que tener el mismo radio de curvatura que la parábola tiene aquí, en su máximo. Entonces tenemos que calcular el radio de curvatura de la parábola aquí. Ahora, pues hay una serie de... El problema y el siguiente, quisiera platicarles un poquito más de esto del radio de curvatura, como comenzamos ayer. Pero una forma sencilla es volver otra vez a esta idea que había comentado yo ayer, ¿no? Que el movimiento de la partícula en esta trayectoria curva se puede pensar de manera instantánea aquí como un movimiento circular uniforme. Entonces, un movimiento circular uniforme aquí, vamos a decir que la velocidad que lleva aquí la partícula es exactamente UX, ¿verdad? O sea, en cada punto la velocidad tiene componente X y Y, pero cuando llegas al máximo, justamente solamente tiene componente UX, que es esta que está aquí. Entonces, la pregunta es esta: ¿qué aceleración centrípeta tiene una partícula que se mueve en un círculo de radio R? La aceleración centrípeta que tiene al moverse con velocidad UX es UX al cuadrado entre R. Entonces, lo que estoy tratando de hacer ahorita es hacerles imaginar que en este pedacito la partícula no se está moviendo realmente en una parábola, sino esta partícula se está moviendo en un círculo. Se está moviendo en un círculo con esta velocidad instantánea. Al moverse en ese círculo con esa velocidad instantánea, experimenta esta aceleración centrípeta. Ahora tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre la aceleración centrípeta y la aceleración centrífuga? O otra pregunta más sencilla. ¿Qué dirección tiene la aceleración centrípeta? Según yo, la aceleración centrípeta la tiene hacia adentro y la centrífuga hacia afuera. Exactamente, la aceleración centrípeta va hacia adentro. ¿Y por qué tiene que ir hacia adentro? La razón es una cosa, es una cosa así. Si tengo la partícula, y esta partícula tiene cierta velocidad v, supongamos que no hubiera ninguna aceleración o ninguna fuerza. Esta partícula se seguiría en línea recta y saldría disparada para acá. Pero sabemos que no es así, sabemos que esta partícula se está moviendo en un círculo con velocidad angular constante, ¿no? Con velocidad uniforme. Piensen en el movimiento circular uniforme.
Entonces, si la velocidad va para acá, quiere decir que tiene que sufrir alguna aceleración. Esa aceleración es la aceleración centrípeta. Esta velocidad se le tiene que sumar un vector hacia abajo. Este vector hacia abajo es este mismo que está acá. O sea, la velocidad aquí sufrió una aceleración hacia abajo y se convirtió un instante después en la velocidad esta. Entonces, lo que ocurre es que la velocidad primero aquí es esta, después es esta, después es esta. Entonces, el papel de la aceleración centrípeta es que va jalando la velocidad general, que solamente cambia su dirección, pero no cambia su magnitud. Entonces, el papel de la aceleración centrípeta es mantener al cuerpo moviéndose en un círculo. Si esa aceleración no estuviera, sería imposible que el cuerpo se moviera en un círculo. Entonces, sabemos que si algo se mueve en un círculo con cierta velocidad UX, requiere esta aceleración centrípeta. Pero bueno, esa aceleración centrípeta, por ejemplo, si yo estoy pensando en que este círculo se da porque estoy agitando una piedra amarrada a una cuerda, por ejemplo, la aceleración centrípeta la provee la tensión de la cuerda. Aquí en este caso, ¿qué provee esa aceleración centrípeta? ¿Qué es lo que jala la partícula hacia el centro de este círculo? Solo hay una fuerza y es la gravedad. Exactamente. Entonces, la gravedad aquí es la responsable de hacer que la velocidad que está aquí se convierta en esta y después en esta cuando estoy cerca de la cúspide de la parábola y cerca del digamos, el tope del círculo. Entonces es muy claro que esta aceleración centrípeta debe ser igual a la aceleración de la gravedad. Y ahora con esto ya puedo determinar la velocidad Ux, y como ya conozco Uy, el resto del problema pues es álgebra simple, ¿no? De acuerdo a lo que he dicho aquí, Ux al cuadrado simplemente es G por R. Entonces, por ejemplo, si sumo estas dos ecuaciones, ya tengo por el teorema de Pitágoras la magnitud de la velocidad, que es una de las cosas que me pregunta el problema. Entonces, si sumo las componentes, tengo 5 veces R. Entonces, listo, ya tengo el valor de la velocidad mínima que necesito para que la partícula que se lanza alcance a librar esta circunferencia de 5GR. ¿Qué hay del ángulo? Pues el ángulo también ya es un trámite, ¿verdad? El ángulo, pues ustedes todos saben trigonometría, entre la tangente de este ángulo es la componente y entre la componente X. Entonces, pues este ángulo θ lo podemos ver como el arco tangente de la componente y entre la X. Bienvenidos todos. Y bueno, la componente y es 2 raíz de GR, así que el ángulo θ sería el arco tangente de 2. Y creo que por ahí en alguna parte del archivo calculé el valor numérico de la respuesta y es cercano a 63 grados, ¿verdad? Es como 63.4 grados. El chiste es que una vez que conocen las componentes de la velocidad, ya pueden calcular lo demás. Por ejemplo, también una pregunta que decidí no incluir en este problema, pero que ustedes ya podrían hacer, sería ¿a qué distancia tiene que lanzarse, ¿no? ¿Qué distancia de la que hay entre la base del círculo y el punto de lanzamiento? Pero entonces lo difícil era calcular la componente X, porque realmente si lo vemos de aquí, la componente Y era sencilla. Y la componente X se calculó con este principio, con el principio de que en una sección de la trayectoria siempre puedo pensar que se está moviendo en un círculo con cierto radio de curvatura. Entonces, este es otro problema de los que he incluido en la lista acerca de curvatura, de radios de curvatura. Entonces, bueno, eh, con esto quería platicarles un poquito más sobre esto del radio de curvatura. Yo sé que ayer platicamos un poquito de esto, eh, pero les voy a dar una explicación breve de cómo se calcula o cómo se calcularía la fórmula para el radio de curvatura. Y si lo quieren hacer ustedes como tarea en su casa, me parece una iniciativa excelente.
La cuestión es esta. Imaginen que tengo una curva. Y de esta curva yo conozco su gráfica y en función de x. Y ahora, dada esta función, por ejemplo, no sé que esta función sea seno de x o coseno de x o algo así, yo quiero calcular el radio de curvatura en este punto. Debe haber una fórmula general para hacerlo. ¿Cuál será aquí el radio del círculo que ajusta mejor a la curva en este punto? Entonces, voy a pensar en lo siguiente. Voy a pensar que aquí en este pedacito que estoy observando, voy a pensar que esto realmente es como una sección de circunferencia. Si es una sección de circunferencia, entonces necesito eh, convencerme de que la longitud de esta curva, tenemos la distancia que hay de aquí hasta acá, le voy a llamar diferencial de distancia, realmente es igual a ese radio de curvatura por el diferencial del ángulo. Y esto, pues, es una cosa que les muestro. Yo sé que el cálculo, pues, en este punto quizás no sea como eh, familiar para todos, pero eventualmente espero que lo sea. Entonces, esta es una idea de cómo calcular el radio de curvatura. Ahora, el diferencial de distancia, ese, ese lo conozco, ¿no? O sea, si yo tengo dos puntos en el plano, es decir, que tengo un punto aquí y otro punto aquí, donde son puntos cercanos, sus altos y sus distancias de base difieren en dx, la distancia entre estos dos ds, volviendo a la idea de que si estos puntos son muy cercanos, vamos a decirles puntos P y punto Q, la idea es que si estos puntos son muy cercanos, entonces yo puedo aproximar este pedacito de curva como una recta, ¿no? Entonces estamos haciendo algo curioso y el cálculo hace este tipo de cosas curiosas. Por una parte, imagino que esto es como una sección de circunferencia y por otra imagino también que es un triángulo, es una sección de recta. Y estas ideas coexisten sin problema. Ahora aquí, el teorema de Pitágoras me diría que la distancia se puede calcular de esta forma. Y entonces, en términos de las diferencias de x y y, se ve así. Y ahora voy a hacer la siguiente cosa. Esto es de la siguiente forma, voy a factorizar el dx. Entonces, tengo la siguiente expresión. Ahora voy a utilizar esta notación que me imagino que eh, algunos conocerán del cálculo, pero la derivada muchas veces se representa nada más poniendo una prima en la variable. Entonces, esto es una cosa de este estilo. Y entonces yo tengo una expresión para el ds en términos del dx. Ahora, una pregunta sería, ¿qué hago con el d phi? El d phi representa la apertura de este ángulo, pero hay una forma de calcular la apertura de este ángulo en términos de cosas que yo conozco. Miren un momento, este ángulo de aquí es el mismo ángulo que hace la normal en este punto y la normal en este punto. O sea, este d phi es el ángulo de apertura entre estas dos normales. Eh, pero si yo trazo entonces la tangente aquí y trazo la tangente acá y observo cuál es el ángulo entre esas tangentes, pues este ángulo de acá también es d phi. Y como solamente estoy interesado en la variación de este ángulo, quiere decir que puedo pensar la variación del ángulo eh, que hace la tangente de la curva. Pero la tangente de ese ángulo, yo lo conozco, la tangente de ese ángulo es y'. Entonces, lo voy a hacer de la siguiente forma. Phi
el ángulo, puedo pensarlo como el arco tangente, entonces el arco tangente de Y'. Entonces, para los que quieran hacerlo y tengan ya algo de cálculo bajo control, aquí está el siguiente problema. A partir de esta ecuación y esta ecuación que está acá, por supuesto usando esta, encuentran la expresión para ρ, para el radio de curvatura. Y una vez que lo encuentren, compárenlo con lo que viene en Wikipedia y por supuesto van a ver que es correcto. Entonces, esta es una explicación de cómo se calcula la fórmula para el radio de curvatura cuando conocemos y como función de x y geométricamente, pues, qué significa esta fórmula. Lo menciono porque esta idea del radio de curvatura aparece en varios problemas de mecánica, sobre todo en problemas que tienen que ver con movimiento circular o con rotaciones, movimiento instantáneo. Entonces, el siguiente problema que quería discutir con ustedes es el problema 28. No sé si alguien lo revisó o intentaron hacerlo. El problema 28 lo tengo. El problema 28 también tiene que ver con esta idea de radio de curvatura. En este problema lo que tenemos es una circunferencia que va rodando y va produciendo una cicloide. Entonces, una cicloide, para los que no la conocen, una cicloide es una curva que se forma por un punto de una circunferencia que rueda sin deslizar sobre una línea. Es decir, imagínate que tengo un círculo y a ese círculo le pinto un punto de algún color. Y ahora lo pongo a rodar sobre una superficie. Entonces hay una superficie ahí y este círculo va rodando ahí por esa superficie. Entonces, conforme el círculo va rodando, este punto de aquí se va moviendo. Y al irse moviendo, va describiendo una curva, va describiendo una trayectoria. Esa trayectoria se llama cicloide. Entonces, el problema te pide calcular el radio de curvatura de la cicloide en un punto que está por aquí, ¿no? Y ese es un problema que puede parecer como puramente de matemáticas, porque les acabo de mostrar una forma de calcular la ecuación. Digamos, si quieren tomar esto como tarea, acabo de mostrarles una forma de calcular la ecuación para el radio de curvatura. Entonces, alguien puede decirme, bueno, simplemente parametrizo la parábola, perdón, parametrizo la cicloide, sustituyo la fórmula y calculo el radio de curvatura donde me dicen y pues ya está, ¿no? Pero lo que quería mostrarles aquí es que hay una forma de calcular esta curvatura con algo que podemos llamar el método cinemático. El método cinemático, digamos, de forma muy general, puedo pensarlo como una conexión entre la geometría de ciertas curvas y el movimiento de acuerdo a las leyes de la física. Hay un problema que es más o menos conocido, viene en el libro de Butkov, que es el mismo problema, pero hay que calcular la curvatura en el punto más alto, digamos, en la cúspide de la cicloide. Aquí yo puedo calcularla en un punto C, digamos, en este punto, perdón, en este punto de la cicloide,
tal que su proyección horizontal, que su proyección vertical es este punto, se encuentra justo a la mitad entre este y este. Entonces, este problema lo incluí porque incluye elementos de cinemática y se puede resolver con el principio de relatividad de Galileo. Es interesante que se puede resolver con todo esto sin necesidad de usar estas fórmulas de radio de curvatura y sin necesidad de parametrizar la cicloide, que es como normalmente uno lo haría, digamos, es el camino largo. Y lo que vamos a ver ahorita es el camino corto. Entonces, primero, pues a determinar qué pasa en este punto. Lo importante aquí es lo siguiente, lo importante es que en cada punto de la cicloide, este punto tiene cierta velocidad. En cada punto en cada punto de la cicloide hay una velocidad. Por ejemplo, aquí la velocidad es esta. Pregunta para ustedes, si el círculo se va moviendo con velocidad u, ¿cuál es la velocidad del punto aquí, en la cúspide de la cicloide? La respuesta no es u, es 2 veces u, porque este punto se va moviendo hacia adelante porque va montado en el círculo y el centro del círculo se mueve hacia acá, pero además el círculo va girando, entonces se le tiene que sumar u. Por ejemplo, el punto que está en contacto entre la circunferencia y el piso, ese punto tiene velocidad cero. Correspondería, por ejemplo, a este punto de aquí. Aquí la velocidad vale cero. ¿Por qué vale cero? Porque el círculo se va moviendo hacia acá con velocidad u. Sin embargo, también está girando. Entonces, todo se mueve hacia adelante con velocidad u. Pero al mismo tiempo, al girar, aquí la velocidad es menos u por el giro. Y la suma de ambas da cero. Entonces, eh, si yo tomo una instantánea, digamos que tomo una fotografía instantánea de cómo se ven las velocidades en el círculo que está girando, está rodando sin deslizar, diría que aquí la velocidad es 2 veces u, aquí la velocidad vale cero. Por ejemplo, la velocidad aquí, ¿cuál sería? Aquí la velocidad es u hacia acá y u hacia acá, entonces la velocidad va así, ¿no? Entonces, diferentes partes del círculo van teniendo como diferentes, diferentes velocidades. Entonces, las flechas de velocidad eh, se ven de esta manera cuando algo como una circunferencia rueda sin deslizar. Entonces, me interesa conocer la velocidad en este punto D, y este punto D, como dije, es tal que si veo su proyección sobre esta línea recta corta exactamente a la mitad este segmento. Me interesa conocer la velocidad aquí, porque yo sé que la aceleración centrípeta la conozco si conozco esa velocidad. No es la forma que me relaciona el radio de curvatura con la aceleración. Es decir, eh, la velocidad al cuadrado entre ese radio de curvatura es igual a la aceleración centrípeta. Esta aceleración centrípeta se refiere a la aceleración centrípeta instantánea que siente aquí la partícula, es decir, esto tiene algún círculo por ahí de curvatura. Tiene por ahí algún círculo y en este momento, si yo conozco el radio de este círculo, le llamo ρ, entonces la aceleración centrípeta es v cuadrada entre ρ. Ahora, aquí la idea entonces es tratar de calcular o tratar de conocer v o la aceleración centrípeta para despejar ρ. Pues v lo puedo conocer si sé en qué parte de la trayectoria de la cicloide voy. La aceleración centrípeta está todavía estudiar qué pasa con la velocidad. Ya dije que la velocidad en el punto A vale cero, en este punto de aquí vale 2u. ¿Cuánto vale entonces aquí? Para responder tenemos que ver otra vez esta imagen, esta idea. Voy a tratar de
dibujarla más o menos así. Bien, entonces, vemos, la circunferencia empieza por ahí, en algún sitio. Empieza a girar. Entonces, conforme va girando, vemos, va avanzando. Este punto que están viendo aquí, que es donde se cortan, representa este puntito azul. O sea, imagínense que la circunferencia tiene una manchita de color azul y eso es lo que va, lo que va cortando la curva. Entonces, eh, para saber cuál es la velocidad en el punto que me interesa, en el punto D del diagrama, es decir, en este punto, necesito saber las componentes las componentes que constituyen la velocidad. Hay dos componentes. Una que nunca cambia, ¿m? Que es la velocidad de desplazamiento del círculo. Entonces, esa velocidad no cambia. Es una flecha que va siempre hacia acá y va en la dirección U. La pregunta es, ¿en qué dirección va la otra flecha con velocidad U, que es la flecha que describe el movimiento circular, para sumarlas y obtener la velocidad, la velocidad V? Entonces tengo que saber el ángulo que hay aquí para poder calcular esta resultante. Entonces, volvemos al problema que está aquí. Quedamos que la proyección dice que la distancia entre esta y esta, entre A y C, es la misma que la distancia entre C y E. Una cosa muy importante es la condición de rodadura sin deslizamiento, es decir, cuando algo rueda sin deslizar, una circunferencia, un cilindro, una esfera, rueda sin deslizar. Esa condición significa que el ángulo que se desplazó por el radio es igual a la distancia que avanzó la esfera, ¿no? Dicho de otra forma, la velocidad del radio del círculo tiene que ser igual a la velocidad de su centro. Si esta condición no se cumple, quiere decir que el círculo va girando demasiado rápido y entonces va derrapando, o va girando demasiado lento, en cuyo caso también va derrapando. Solamente cuando exactamente coinciden estas dos cosas es que hay rodadura sin deslizamiento. Esa es la razón por la que todas las flechas aquí que hay que sumar valen U. Es decir, eh, quiero dejar claro lo siguiente. Cuando un círculo se mueve, yo puedo hacerlo avanzar con una velocidad U, la que yo quiera, o puedo hacerlo girar con una velocidad angular omega, la que yo quiera. Pero cuando omega coincide de forma que omega por el radio es igual a U, entonces puedo considerar que ese círculo rueda sin deslizar. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Entonces, en esa idea de que rueda sin deslizar, planteo la siguiente pregunta. Este es E, este punto de aquí es A, y este punto de aquí es C. Y bueno, aquí la idea es que las distancias AC son iguales a las distancias CE. Así que, bien, vamos a ver qué ángulo giró el círculo para que partiendo de aquí ahora se encuentre acá, el punto azul que es el que describe la cicloide. Bueno, cuando está acá, el ángulo es 0. Cuando está acá arriba, ¿cuál habrá sido el ángulo que giró el círculo? Cuando está acá arriba, el círculo giró exactamente pi. Véanlo bien, está acá arriba. Eso quiere decir que, por supuesto, el círculo giró pi, porque originalmente tenía en el piso, aquí,
tenía el punto azul, pero una vez que giró y llegó hasta acá arriba, ahora se encuentra acá. Entonces, para que este punto llegue arriba, el círculo tuvo que haber girado 180 grados, o sea, pi. Muy bien, eso quiere decir que la distancia que hay entre A y E es esta misma distancia que hay de aquí a acá. Es decir, es la mitad de la circunferencia, es pi por el radio. Por consiguiente, la distancia que hay entre A y C es la mitad de esta distancia, es pi por el radio entre 2. Por eso ya me dice algo, me dice que si la distancia es exactamente la mitad, quiere decir que se quedó aquí el punto. El punto que está con las dibujara de aquí al radio, lo que significa, de aquí al centro, lo que significa es que aquí, lo que acabo de probar, es que esta recta es perfectamente horizontal, es paralela a esta que está aquí. Porque entonces este ángulo en ese caso es exactamente 90 grados. Eso simplifica mucho las cosas porque quiere decir que en esta suma de velocidades que yo quiero realizar, una de las velocidades es vertical y la otra es horizontal. Así que por el teorema de Pitágoras puedo determinar inmediatamente que la velocidad, como consecuencia de esto, es la raíz de 2 veces u. Esta es la velocidad que está aquí. Precisamente es esta. Bueno, entonces bien, ya tenemos la velocidad. Ahora vamos a continuar con la solución del problema. Habíamos quedado que esa velocidad elevada al cuadrado y dividida entre el radio de curvatura me daba la aceleración centrípeta. Y ya conozco esta velocidad. Esta velocidad la he calculado como la raíz cuadrada de 2 veces la velocidad u. ¿Qué hay de la aceleración centrípeta? Y aquí es donde entra un poco más de física y entra la idea de las transformaciones de Galileo. Las transformaciones de Galileo son básicamente cambios de sistemas de referencia que se mueven unos respecto a otros con velocidad constante. Entonces, en el sistema de laboratorio donde estoy parado originalmente, esta circunferencia va describiendo así una cicloide. Pues porque el observador que está viendo esto está viendo que el círculo hace dos cosas. El círculo gira, el círculo se desplaza. Y además este giro y este desplazamiento están de forma que el círculo rueda. Pero si ahora yo concibo otro observador, y este otro observador que está acá, se desplaza con una velocidad que es exactamente igual a la del centro del círculo, este observador ve algo muy diferente. Este observador lo único que ve es que el círculo simplemente está girando. Para este observador, el círculo no se desplaza porque él se va desplazando con él. Para este observador lo único que ve es el círculo girando. Uy, bueno. Este observador lo único que ve es el círculo girando. Estoy queriendo llevar a mi observador, pero creo que ya lo desbaraté. Bueno, ahí quedó el observador, ¿no? Entonces, si este observador lo ve girando de esta forma, entonces lo que él observa, él dice, este punto generador, digamos, este punto que genera la cicloide, todo el tiempo experimenta una aceleración. Esa aceleración, él la puede calcular, dice, pues se está moviendo en un círculo con una velocidad angular omega
tal que omega por el radio del círculo es igual a U, él dice, bueno, la aceleración centrípeta que experimente este punto es muy clara. La aceleración centrípeta, voy a ponerla así, prima, porque esta aceleración centrípeta es la que experimenta, la que observa este observador en este marco de referencia. Mientras que esta que está aquí es la aceleración centrípeta que observa este observador en este otro marco de referencia. Entonces hay dos marcos de referencia. Uno donde la circunferencia se desplaza y gira, y otro donde solamente gira. Y esta la puedo calcular directamente. Esta aceleración de aquí es U cuadrado entre el radio de la circunferencia. Me parece que en las notas o en el problema le llamé diferente al radio de la circunferencia. Me parece que, sí, me parece que le llamé R mayúscula. Entonces, una disculpa por este cambio de notación, pero es una R mayúscula. Así que entonces tengo dos expresiones para dos aceleraciones, pero esas aceleraciones no tendrían por qué ser iguales. Sin embargo, y aquí es en lo que quiero hacer hincapié, es que el principio de relatividad de Galileo, que forma la base de la primera y la segunda ley de Newton en realidad, nos dice que estas aceleraciones son iguales. Es decir, en este caso el principio de relatividad de Galileo lo puedo expresar de esta forma. Y lo que significa, desde el punto de vista físico, es que las aceleraciones, las fuerzas, o para el caso la segunda ley de Newton, no cambian si yo me desplazo respecto a otro sistema de referencia, de que los dos sistemas de referencia son inerciales. Entonces, bueno, si igualo aquí estas dos ecuaciones, lo que resta pues ya es muy sencillo, ¿no? Tengo U cuadrado entre ρ es igual a U cuadrado entre R, y de aquí concluyo que el radio de curvatura de la cicloide en el punto que se me pide es el doble del radio de curvatura de la cicloide, de la circunferencia que lo genera. Esta es la respuesta del problema. Como puedo resolver solamente con fórmulas matemáticas, con geometría y parametrizando la cicloide, aquí la idea es resolverlo con fórmula, bueno, con física. Vamos, esto es el método cinemático. Es un ejemplo del método cinemático en este problema de geometría. Bien, este fue el problema 28. Ahora quisiera discutir con ustedes el siguiente problema, el problema 24. Y este problema es un problema de movimiento de cuerpos celestes en un campo gravitacional. Este problema es el siguiente. Espero que todos tengan por ahí a la mano el dibujo o el diagrama, porque ya ven que no soy así como súper bueno dibujando, pero es el movimiento de un cometa. Es un cometa en el cual conocemos aquí su velocidad en el infinito. ¿Qué significa su velocidad en el infinito? Solamente significa que conocemos su velocidad cuando está muy, muy lejos de la influencia de este objeto, que en este caso es el Sol. Es el centro alrededor del cual gravita, y como es un cometa, gravita siguiendo una elipse muy, muy excéntrica. Entonces, se nos da el valor de esta velocidad y se nos da también el valor del parámetro de impacto. El parámetro de impacto B. Por cierto, aquí noté que en la versión que les mandé de las notas, en la solución utilizo la letra D en lugar de la letra B, pero bueno, es un error tipográfico, ya lo corregí, toda la solución es correcta. El parámetro de impacto se calcula de la siguiente forma. Tú observas la velocidad en infinito de la partícula, en este caso el cometa, y a partir de ahí, de esta dirección, calculas la distancia perpendicular de esta dirección al centro de dispersión, que en este caso es el Sol, y esta distancia es el parámetro de impacto.
Este ideal es que hay algún tipo de colisión entre dos cosas. Y aquí se puede considerar que esto es una colisión, esto es una especie de, no exactamente un choque, pero es una colisión porque están interactuando a través de la gravedad de estos cuerpos, ¿no? El cometa y el Sol. Entonces, hay que calcular aquí dos cosas. Uno es cuál es el valor de la velocidad máxima y otro cuál es el valor de la distancia mínima. Entonces, estas dos son las preguntas que hay que contestar. Entonces, hago una pequeña pausa aquí y les pregunto a ustedes qué principios o qué estrategia usarían, qué se les ocurre que es una buena idea para este problema. ¿Alguien, quién sabe? Conservación de energía. Conservación de energía. ¿Algún otro más? ¿Será que con eso nos alcanza? Conservación de energía es importante porque sí la vamos a... Conservación del momento angular. Exactamente, esa es la clave. Esas son las dos cosas que hay que usar. Muchas veces es más importante para un problema identificar bien cuáles son las cosas que hay que usar, ¿no? Entonces, aquí, como dije, mi dibujo es malísimo, pero la idea es esta, ¿no? La conservación del momento angular y la conservación de la energía. El momento angular que tiene esta partícula es m por v0 por b, si lo mido respecto al Sol, ese, ¿no? Este es el momento angular de la partícula, exacto. Ahora, digamos, por intuición, veamos, ¿cuándo va a ser que la partícula tiene la velocidad máxima? La velocidad máxima la va a tener cuando la distancia sea mínima. Eso lo puedo ver a partir de la ley de conservación de la energía. Cuando está aproximándose desde el infinito, la energía que tiene es su energía cinética, mv0 cuadrado entre 2. Cuando está a una distancia r de aquí del Sol, su velocidad aumenta porque ahora es mv cuadrado sobre 2 menos m g m entre r. Claro, entonces como estas son todas cantidades positivas, quiere decir que este número tiene que ser mayor que este para que al restarle algo positivo estos dos sean iguales. Por consiguiente, la velocidad aumenta cuando la distancia disminuye. Entonces, esto me da una idea de que la velocidad aumenta cuando la distancia disminuye. Ahora, yo también sé que esto se está moviendo en una elipse, entonces sé que cuando la velocidad es máxima cuando la distancia es mínima. La distancia es mínima justamente cuando la velocidad, digamos, si pongo una elipse, vamos así. Y quizás esta es una mejor forma de dibujarlo. Entonces, cuando está muy lejos, el cometa viene como por acá. Aquí está el Sol. Y el momento en el que la velocidad es mínima, perdón, en el que la distancia es mínima, esto debería estar dibujando un poco diferente, pero es acá. O sea, cuando esto está realmente donde debe estar en el foco, la distancia mínima va acá y en este caso la velocidad es perpendicular al radio que une el Sol con el cometa. Estos son 90 grados. Entonces, eso simplifica mucho las cosas porque sabemos entonces que aquí que el momento angular va a ser esta velocidad máxima multiplicado por la distancia mínima. Y para no escribir tantas letras, solamente voy a poner mvr. Entonces, tengo dos ecuaciones. Esta es una, la otra es esta. Y a partir de estas dos hay que resolver la ecuación cuadrática que sale para la velocidad v y hay que escoger cuál de las dos raíces tiene sentido. Es muy sencillo, solamente hay una raíz que tiene sentido. Así que en este punto voy a dejar aquí el problema por terminado. O sea, el problema se resuelve con estas dos ecuaciones. Y la idea de estas sesiones no es mostrarles cómo se hace toda esta talacha, digamos que solamente son sustituciones
ecuaciones cuadráticas y demás, ¿no? Es más sobre las ideas de cómo resolver estos problemas. Eh, Así que pasamos al siguiente problema. El siguiente problema, el 22, es un problema interesante. Tiene que ver con el remolino. Tenemos un recipiente que es cilíndrico. En ese recipiente cilíndrico, en el fondo hay un agujerito y hay líquido en este recipiente que está girando. Digamos, alguien lo agitó. Entonces, este líquido se va moviendo en una especie de remolino. Y entonces tiene dos preguntas, ¿no? La primera pregunta básicamente convierte la segunda en un cálculo matemático. La primera es determinar la forma que tiene el perfil. Si yo tomo, digamos, una perspectiva de perfil de este cilindro, veo una cosa de este estilo. La pregunta es cuál es esta curva, ¿no? Entonces, si tomo aquí coordenadas cilíndricas, donde la distancia al centro es r y la distancia vertical es z, las coordenadas cilíndricas en el espacio tienen tres coordenadas, ¿no? Son z, r y el ángulo phi. Pero aquí el ángulo phi no juega ningún papel porque pues este remolino es axialmente simétrico, es decir, para todos los valores del ángulo lo puedo girar y se ve exactamente igual. Entonces, la pregunta de cuál es el perfil, cuál es la forma que tiene la superficie del remolino, lo puedo contestar si respondo la pregunta cuál es la función z de r, cómo cambia eh, la altura de la superficie del remolino respecto a la distancia al centro. Aquí, como es algo que gira, vamos a hacer uso de un par de principios, pero un principio pues es el principio de conservación de energía. Vamos. Ok, entonces vamos a ver el remolino desde arriba. Entonces, digamos, aquí está el agujerito y el agua va girando para acá y va cayendo hacia el centro de este agujerito. Entonces, si yo observo una partícula de fluido que está aquí, y esta partícula empieza a caer así en una espiral, en un remolino, nuevamente puedo aplicar la idea de conservación de la energía, perdón, conservación del momento angular. Entonces, una partícula que va cayendo por aquí, aclaremos que pues todas estas son aproximaciones, el fluido tendría que ser perfecto, sin viscosidad, para que esto sea exactamente así. Pero si hacemos esta aproximación, la partícula va cayendo por acá. Entonces, digamos que originalmente eh, su velocidad no es exactamente tangencial, porque si fuera tangencial se movería en un círculo. Entonces, su velocidad tiene una parte radial, tiene una parte tangencial. Les voy a llamar así, B phi y BR. Bueno, en un remolino normalmente el agua va cayendo haciendo como espirales muy lentas, entonces podemos decir que BR es menor que B phi. Pero bueno, ahorita solamente me voy a concentrar en que si una partícula de líquido tiene masa m, entonces m por b phi por la distancia r, la distancia de aquí hasta acá, este es igual a m, eh, bueno, dicho de otra forma, esto es igual a una constante. Entonces,
La conservación del momento angular, implica que el producto de la velocidad tangencial por la distancia al centro sea una constante. Esta es una primera cosa que puedo determinar. Muy bien, entonces esto significa que la velocidad es igual a alguna constante dividida entre r, al menos la velocidad tangencial. ¿Qué hay de la velocidad radial? La velocidad radial también va a cambiar con el radio, porque estamos pensando que esto es un fluido incompresible. Entonces, si yo trazo dos círculos, vamos a hacer de color, muy bien. Imaginen que tengo estos dos círculos así. Ahora, si el agua va cayendo hacia este orificio, la cantidad de agua que atraviesa este círculo por unidad de tiempo debe ser la misma cantidad de agua que atraviesa este otro círculo por unidad de tiempo. Esto es la conservación del volumen, básicamente. Así que, por cierto, este problema, al menos en su concepción original, lo obtuve del libro de Feynman. Me parece que es el volumen 2 del curso de física de Feynman. Muy recomendable, por cierto, les recomiendo que lo estudien. Si no conocen este problema o no lo habían visto, pues aquí está, y si no, pueden ver un poco al respecto ahí. Entonces, para que la cantidad de agua por unidad de tiempo, el volumen por unidad de tiempo que atraviesa los dos círculos sea el mismo, básicamente necesito que el producto del perímetro, que es la circunferencia, multiplicada por la altura, vamos, la altura es más o menos constante, sea una constante. Entonces, la conclusión de esto es que la velocidad radial también es proporcional al inverso del radio. Entonces, la velocidad como magnitud multiplicada por el inverso, eh, perdón. La velocidad es una constante dividida entre el radio. Entonces, esta es la forma en la que la velocidad cambia. Ahora, si volvemos aquí al perfil, hay que utilizar la ley de conservación de la energía. Entonces, si la partícula estaba aquí y después de dar una serie de giros en el remolino, ahora se encuentra acá, su velocidad, de acuerdo a esto, algo salió aquí muy mal. Bien, como decía, la velocidad entonces va como una constante sobre el radio, ¿no? Quiere decir que a radios menores la velocidad es mayor. O sea, una partícula que empezó aquí con una velocidad pequeña, cuando cae en el remolino y llega a este punto, ahora tiene una velocidad grande. ¿De dónde salió esa ganancia de energía? Pues de la energía potencial, ¿no? ¿Verdad? Entonces, salió de aquí de la energía potencial. Entonces, la conservación de la energía en un fluido perfecto, pues es esta ecuación de Bernoulli. Lo que dice básicamente es ρ por v cuadrada sobre 2
más mgz es igual a una constante. Ah, perdón, de hecho aquí es... Así que aquí la cuestión entonces es que básicamente b cuadrado más 2gz es igual a una constante. Y si aquí el punto es que esta constante de aquí y esta constante de acá son desconocidas, no las conozco, entonces si despejo en términos de constantes desconocidas, voy a tener dos constantes desconocidas, algo como z0, y luego voy a tener menos c entre, como es aquí viene del cuadrado de b, es el cuadrado, digamos, esta es constante 1 y esta es constante 2, entonces esta c de aquí es un número positivo. Esta es positiva porque proviene de este cuadrado. Así que entonces la respuesta a la primera pregunta es la siguiente, esta es la forma que tiene el remolino. Si yo grafico este remolino, si veo cómo se ve esta curva y la comparo con el perfil que puedo ver en un vaso de café o en un vaso cuando le doy vueltas. Y por cierto, esto es algo que les recomiendo que hagan porque es bastante sorprendente. Yo lo he hecho. Toman un vaso, le dan como vueltas y tratan de ver de la mejor forma posible la forma de este remolino y lo comparan con gráficas de esta función, van a ver que es bastante, bastante bueno. O sea, realmente es muy buena aproximación. Esta es la manera simple de entender la forma de un remolino. Entonces, la primera pregunta ya la contestamos. Esta es la forma del remolino. Así es como se ve un remolino eh, de líquido de perfil. Ahora, la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es una cuestión más de cálculo. La siguiente pregunta te dice que conoces el contenido del volumen y te pide calcular la altura del remolino. Entonces es un ejercicio de cálculo integral. Es decir, en este problema se te pregunta cuánto vale esta altura h, es decir, la altura del remolino en la orilla del recipiente, si conoces el volumen V del líquido. Es decir, lo que conocemos en este problema es todo el volumen del líquido que está formando el remolino y se nos pide calcular la altura h. Entonces, este es un problema más matemático, es un problema un poco mecánico. Les voy a platicar cómo se resuelve y pues si ustedes quieren pueden seguir los pasos restantes para ver si obtienen la solución que está en las notas que les mandé. Originalmente tenía la intención de mandarles las notas sin las soluciones, porque pues siempre quería como evitar un poco la tentación de ver las soluciones al final del problema. Pero bueno, ustedes lo hacen como les funcione mejor. Bien, entonces la idea es relacionar básicamente el volumen V con la altura H. Y como dije, este es un problema que ya es más de cálculo. El problema es el siguiente, tengo un remolino, que es esta curva que está aquí, y tengo que calcular el volumen de todo lo que no es el remolino. Entonces, este volumen lo puedo ver inmediatamente. Si A es el radio del cilindro y esta altura que estoy buscando es H, una cosa que sé inmediatamente es que el volumen total es el volumen de este cilindro menos el volumen del interior del remolino. Entonces, este es pi por A cuadrado por H menos el volumen I del interior del remolino. Vamos a decir que todo este volumen que está aquí adentro es el volumen del remolino.
Es decir, todo esto que está acá es lo que quiero calcular ahora. Una forma de calcularlo, que es estándar en el cálculo integral, es cuando tú observas esta idea de los sólidos de revolución. Y la idea es básica, la idea es que tú divides este remolino como en un montón de discos y aproximas el volumen de cada disco como su radio, que es pi por radio al cuadrado, multiplicado por su altura. Entonces piensen en este remolino como si estuviera formado de un montón de discos, un montón de rebanadas, ¿no? Imagínense que tienen este remolino y lo cortan así como muchas rebanadas, y cada rebanada es un disco muy delgado. La idea del cálculo integral es decir que el volumen es la suma de todos esos volúmenes, el volumen total interior, y esa suma se representa en cálculo integral mediante una integral. Entonces, z es esta función que está aquí, así que si yo calculo a partir de esta función el diferencial de z, voy a tener, y aquí ustedes deriva esta función, pero es 2 veces c entre r al cubo de r. Esta es la diferencial de esta función. Entonces, si esta de acá la sustituyo aquí, entonces tengo que el volumen que estoy buscando, diferencial de volumen, es pi por radio cuadrado por 2 veces c sobre radio al cubo por dr. Entonces, lo que obtienen aquí es que el volumen del interior, que lo integramos, es una constante que es 2pi por c por el diferencial de r entre r. Y la cuestión ahora sería, ¿de dónde a dónde tengo el del agujerito? Que es donde el remolino empieza, es b. Entonces, el valor mínimo del radio, que es de donde empiezo a sumar estas rebanadas, es b. Y el valor máximo del radio, que es cuando el remolino alcanza la orilla, es a. Entonces, esto es 2pi por c multiplicado por el logaritmo de a entre b. Entonces, ok, entonces tenemos estas relaciones que están aquí. Pero nos falta conocer c. Entonces, el volumen que estoy buscando hasta ahorita sé que es igual a pi por a cuadrado por h menos, me parece que es 2pi por c por el logaritmo de a entre b. Creo que sí es así. Bien. Entonces, lo que debo de conocer ahora es c. Tengo que relacionar c de alguna forma con h. Y para hacerlo, pues recurro otra vez a la fórmula que tengo, ¿verdad? La única cosa que conozco que relacione c con cualquier otra cosa es esta, es z0 menos c entre r cuadrada. ¿Y qué puedo hacer para tratar de conocer las constantes z0 y c? Bueno, sé que cuando el radio vale a, la altura z es igual a h. Y sé que cuando el radio vale b, la altura z es igual a 0. Eso corresponde a estar en la parte más alta, aquí, o en la parte más baja, acá, del remolino. Son las dos ecuaciones que están aquí. La parte más alta me da h, la parte más baja me da 0. Entonces, a partir de esto hay que encontrar cuánto vale z0, pero como dije, esto ya estará para ustedes. Tienen que usar estas dos condiciones, sustituirlas acá, despejarse, y luego van a ver que todo esto es proporcional a h y eventualmente van a tener la forma para calcular la altura en función de
del volumen, ¿no? Este sería un problema interesante si yo conozco cuánto volumen hay de un líquido a priori, empiezo a formar un remolino y me interesa, por ejemplo, que no se desborde del recipiente donde está. Necesito hacer un recipiente con una altura que sea al menos igual o un poquito mayor a la altura h que voy a calcular aquí. Entonces, pues esta es la solución de este problema. El problema 26, ese es un problema simpático. Tampoco lo, tampoco lo de una de física de Finlandia, pero es un problema interesante para el que no necesitamos escribir, más bien necesitamos como platicarlo un poco. No sé si lo revisaron, alguien lo revisó, si no se los platico así muy rápido. El problema es que estás en un cuarto y solamente tienes cinta métrica y tienes un gis y un pizarrón en el cuarto. El problema es medir la distancia entre las pupilas de tus ojos. No sé si a alguien que no haya visto la respuesta se le ocurrió cómo hacerlo. O bueno, aunque haya visto la respuesta, no importa si se les ocurre otra forma de hacerlo. Ok, cuentan con un pizarrón y un gis y una cinta métrica. Es decir, pueden medir distancias y pueden hacer trazos sobre un pizarrón. Y la idea es medir cuál es la distancia entre las pupilas de sus propios ojos. Por ejemplo, no tienen espejos. Esa es como parte de la cosa, ¿no? Entonces, solamente son esas dos cosas que tienen. Cinta métrica y dónde trazar. Eh, las estrellas, se puede usar lo que se usa como con las estrellas, ¿no? Me imagino que te refieres al paralaje, ¿no? Esta forma de triangular la posición. Sí, esa es una forma de hacerlo. Eh, bueno, si no han pensado una solución, yo creo que me lo voy a saltar ahorita, porque se los voy a encargar que piensen un rato. Hay más de una manera de hacerlo. Ahí en las notas escribí una solución, que es la que me pareció como más simple, más directa. Pero, bueno, ustedes piensen un momentito y si se les ocurre algo, sería, sería interesante tener más de una respuesta. Bueno, el siguiente problema es el problema 8. Sí, este problema se trata de que velocidad, de forma que ese proyectil sale de la atmósfera terrestre y se eleva a una altura que es 3 veces el radio de la Tierra. Entonces, el problema es determinar cuánto tiempo tarda en regresar, ¿no? Entonces, la situación es esta. Tenemos aquí el planeta Tierra y tenemos un proyectil que se lanza. Vemos aquí. Y bueno, va como muy lejos, ¿no? Porque esta altura es 3 veces el radio de la Tierra y esta altura de aquí a acá es el radio de la Tierra. La otra cosa que nos dicen es que se sabe que cuando aterriza muy cerca del punto de lanzamiento. La pregunta es cuánto tiempo le toma al proyectil hacer ese recorrido. Entonces, por supuesto, si la gravedad fuera uniforme en todo este espacio,
sería muy sencillo calcularlo, ¿no? La fórmula sería simplemente un medio de gt cuadrado igual a la altura. La cuestión es que esta fórmula aquí no vale porque este valor de la constante de gravedad solamente es válido cuando estás aquí muy cerca de la superficie. Cuando empiezas a alejarte, pues el valor de esta aceleración de la gravedad tiene que ver más con la ley de gravitación universal de Newton. Entonces varía con el inverso de la distancia al centro de la Tierra de esta forma. Entonces, la idea aquí es que cuando tú ya estás a distancias que son comparables al radio de la Tierra, entonces tienes que usar gravitación, entonces tienes que usar la fórmula de gravitación de Newton. Aquí la idea de resolver este problema es pensar qué tipo de trayectoria va a seguir este proyectil. Y la respuesta es que es una elipse, porque ustedes saben que solamente hay tres tipos de movimientos posibles cuando hay gravedad de este estilo. O sea, solamente puedes tener elipses, puedes tener, puedes tener hipérbolas y puedes tener parábolas. Entonces, las parábolas es cuando estás aquí como muy cerca. Las elipses incluyen a las circunferencias como un caso particular y también incluyen a las líneas rectas. Y las esferas son cuando el objeto no queda orbitando, sino solamente se desvía, ¿no? Entonces, pues estos son los tres movimientos posibles. Entonces, si esto no es una parábola, eh, más o menos es como una línea recta, pero de ida y de vuelta, y no es una parábola ciertamente tampoco, entonces esto es una elipse. Es una elipse muy excéntrica, es decir, es una elipse que es muy angosta, muy alargada. Así que el tiempo de vuelo se puede calcular mediante la fórmula de la segunda ley de Kepler, ¿no? Que relaciona los tiempos, pero la tercera ley de Kepler. De hecho, van a entrar las dos, la segunda y la tercera ley de Kepler. En esta elipse sabemos también que uno de los focos siempre es el centro de gravitación. Entonces sabemos que uno de los focos de la elipse se encuentra aquí, en el centro de la Tierra. El otro foco está como por ahí. De acuerdo a la ley digamos, a la tercera ley de Kepler, el tiempo que tarda en hacer su órbita completa es proporcional al cubo del semieje. La segunda ley dice que áreas iguales se recorren en tiempos iguales. Entonces tenemos que tratar de usar estas leyes para calcular el tiempo total de vuelo de este proyectil. Entonces voy a hacer un diagrama aquí abajo, un poco. Muy bien, entonces ahí tengo mi elipse. Esta es una elipse, como dije, es muy excéntrica. Uno de los focos, digamos que está por aquí, y la superficie de la Tierra pasa en algún lado por ahí. Entonces, el proyectil sale disparado de aquí, sigue esta trayectoria, llega a su altura máxima y luego comienza a caer. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo hace en su recorrido desde A hasta B? Entonces, el tiempo total, ya dado que se recorren áreas iguales en tiempos iguales, va a ser igual a la fracción de área que ocupa esta sección de la elipse. Es decir, considero como toda esta área que está aquí.
toda esta área que he coloreado aquí de la elipse, vamos a llamarle, al área completa vamos a llamarle A. Vamos a toda esta sección que está aquí en gris le voy a llamar área, área cero, digamos. Todo lo que está aquí sombreado. El área total de la elipse, la conocemos, el área total de la elipse es pi por A por B, donde A y B son los valores del semieje mayor y el semieje menor de la elipse. Recordamos cuáles son esos. Vemos de aquí a acá, la distancia es el semieje menor y el semieje mayor, por supuesto, es eh, este que está de aquí a acá. Entonces, pi por AB es el área de la elipse y esta área cero es una fracción del área total. Entonces, aquí la clave para resolver este problema es que el tiempo que orbita para llegar, vamos, desde A hasta B, es igual al tiempo total que le tomaría recorrer la elipse completa, multiplicado por la fracción de área que recorre. Y esto es debido a que como áreas iguales se barren en tiempos iguales, quiere decir que el tiempo es proporcional al área barrida desde uno de los focos, en este caso el centro de la Tierra. Y bueno, esa constante de proporcionalidad tiene que ver con el tiempo total. Para cuando recorres el área total, el tiempo de vuelo sea exactamente igual al tiempo total. Entonces, esta es la segunda ley de Kepler, aquí. Ahora, la idea de cómo calcular esta área es lo que vamos a hacer ahorita, a continuación. Y el tiempo total de vuelo también lo conocemos. El tiempo total de vuelo lo conocemos por la tercera ley de Kepler. Entonces, la tercera ley de Kepler eh, la tercera ley de Kepler, cuando yo no la recuerdo y la quiero deducir, hago una cosa más o menos de este estilo. Hago vamos a decir, A cuadrado entre T cuadrado, 2pi cuadrado. Este es masa, velocidad al cuadrado entre A, es la aceleración, bueno, lo que estoy escribiendo aquí es mv cuadrado entre R, y eso tiene que ser igual a mgm entre A cuadrado. Entonces, esto es mgm entre R cuadrado. Entonces, este cancelo entonces este pasa para acá. Lo que significa entonces es que RB cuadrado es una constante. Lo que significa esto entonces es que R al cubo entre T cuadrado es una constante. Y ok, entonces los cubos de las distancias. Ok, entonces ahora sí. A al cubo entre T cuadrado es igual a una constante. Entonces, bueno, cuando quiero recordar la fórmula para la tercera ley de Kepler, nunca recuerdo cuál lleva el 2 y cuál lleva el 3, pero sí recuerdo que se vale en particular para un movimiento circular, entonces esto me lleva directamente a esta que está aquí, ¿no? Entonces lo que me dice esto es que el cubo del semieje de una elipse dividida entre el cuadrado del periodo que toma recorrerla, siempre es una constante. Entonces eso quiere decir que si tomo elipses con semiejes mayores iguales, entonces el tiempo de recorrido también es igual. Es el tiempo que tarda en completar la órbita total. Entonces vamos a calcular cuál sería ese tiempo que está acá, de cero. Entonces a mí me interesa saber cuál es el tiempo t0 que le lleva a completar su órbita a algo que tiene el mismo valor del semieje que esta elipse. ¿Qué valor del semieje tiene esta elipse? Bueno, vamos a ver. La altura de la elipse de aquí hasta el suelo es 3 veces el radio de la Tierra. Y del suelo al foco
pues es otro radio de la Tierra. Como la elipse es muy excéntrica, básicamente puedo ignorar este pedacito y pensar que el semieje aproximadamente es la mitad, o sea, 2 veces el radio de la Tierra. Entonces, el semieje de la elipse que estoy tratando aquí es 2 veces el radio de la Tierra. ¿Cuánto tiempo le llevaría a un movimiento, por ejemplo, circular, completar ese periodo? Entonces, el problema que tengo ahorita es el siguiente. Tengo aquí eh, el centro de masas de la Tierra y ahora tengo una órbita cuyo radio es 2 veces el radio de la Tierra y me pregunto cuánto tiempo tarda en completar ese recorrido. Y ese recorrido en movimiento circular va a ser el mismo tiempo que le toma a esta elipse debido a la tercera ley de Kepler. Entonces, este movimiento es muy fácil de calcular el tiempo total que me va a tomar. Simplemente voy a tomar mv cuadrada entre 2 veces r. Este es el radio de esta circunferencia, es la aceleración centrípeta, y esa aceleración centrípeta es causada por la gravedad. Entonces, esto es mgm entre 2r al cuadrado. Entonces, mezclamos esto con este, y a lo que llego es 2r por b cuadrado es igual a gm. Entonces, ahora la velocidad v de la circunferencia, que es 2pi por el radio, que es 2r, es decir, es 4pi veces r, dividida entre este mismo tiempo que estoy calculando, ¿no? T0. Entonces, esta ecuación de aquí me lleva a lo siguiente, me lleva a 2r multiplicado por 16 pi cuadrado r cuadrado sobre t0 cuadrado igual a gm. Bien, entonces, pues despejamos. Tengo 32 pi cuadrado r al cubo sobre gm raíz cuadrada. Este es t0. Bueno, entonces ya conozco el tiempo total de vuelo de esta elipse, ¿no? De la partícula de recorrer esta elipse completa. Ahora lo que necesito entonces nada más es calcular esta fracción. Y este ya es un problema de geometría. Este es un problema que ya no es de física, es un problema de geometría. Es un problema de geometría que para resolver tenemos ahí una fórmula que es la fórmula del área de una sección de elipse. Entonces, bien, lo que resta ya nada más es calcular esta área de aquí y verificar que pues efectivamente, ¿no? Que la fórmula que tenemos es correcta. ¿Cómo calculamos esta área que está aquí? Esta área que está aquí, pues consta de dos partes, ¿no? Una es esta sección de triángulo, bueno, no es este triángulo que está aquí, y el resto es este pedazo de elipse que está acá. Entonces, esta es una cuenta que tenemos que hacer. Entonces, voy a hacerla a continuación y pues bueno, espero que no sea como muy tedioso seguir la cuenta, ¿no? Entonces, primero quiero calcular el área de esta sección que está aquí, digamos, la sección que no es el triángulo. Para esto, entonces, tengo una elipse cuyo semieje total vale 2r, su longitud es 4r, y a una distancia, eh, pero digamos, aquí a una distancia aproximadamente igual
a R, corto la elipse y me interesa saber cuál es el área total de este segmento. Entonces, bueno, si checamos la fórmula que tengo allá, ajá, entonces en esta, ¿qué es lo que hay qué es lo que hay que poner? Bueno, eh, una forma de hacerlo es poner h igual a r, en cuyo caso me quedaría solamente con este segmento que está aquí y luego puedo restar eso del total, ¿no? Entonces, lo que voy a calcular a continuación es el área de todo este segmento que está aquí. Y esa área la obtengo a partir de aquí y pongo el valor de semieje igual a 2R y pongo el valor de h igual a R. El valor de B, desafortunadamente, no lo conozco, entonces lo tengo que dejar expresado. B es una cosa que es una incógnita. B ahorita es el valor del semieje de la elipse, pero sé que es un valor pequeño, porque digamos, la elipse es muy excéntrica. Entonces, bien, entonces esto es R por B. Aquí tendría que poner el coseno inverso, o el arco coseno, de H entre 2R, esto es un medio, coseno inverso de un medio, menos B, H es R entre 2R es 2. Y luego aquí tengo raíz cuadrada de 4 menos 1 es 3. Esto es R, raíz cuadrada de 3. Bien, entonces esta área digamos, que está aquí sombreada en color rosa, vamos a llamarle, área 1. Pues simplemente es RB, coseno inverso de un medio. Coseno inverso de un medio, a ver si no recuerdo mal, seno de 30 grados es un medio. No recuerdo mal, seno de 30 grados es un medio. Entonces, el seno inverso de un medio son 30 grados. Entonces, el coseno inverso sería el complementario de este, serían 60 grados. 60 grados es 2 tercios de pi. Tendría 2 tercios de pi multiplicado por 2. Entonces, esto multiplicado por 2 menos la raíz de 3 entre 2. Entonces, este es el área total del segmento que está aquí, el segmento en rosa. Entonces, al área total de la elipse le tengo que restar esta área que está en rosa y voy a obtener el área que está en azul. Es decir, voy a tener todo esto que está aquí. Toda esta área que está aquí en azul. La puedo entender, como esa área en azul le voy a llamar área 2.
esa área que está en azul es el área total, es pi por A por B, pero A es 2R, entonces menos el área 1. Entonces, quiere decir que esta área que está aquí en azul, el área 2, es igual a R por B. Y ahora voy a tener, eh, a ver, simplificamos aquí estos 4 tercios de pi, estos 4 tercios de pi. Entonces a 2 enteros le voy a restar 4 tercios, que son 6 tercios menos 4 tercios, son 2 tercios, ¿no? Entonces tengo, otra vez tengo 2 tercios de pi, y menos se convierte en más, así que tendría más raíz de 3 entre 2. Entonces, esta debe ser el área 2, el área de todo este segmento. Me queda nada más calcular el área de este triángulo, el área del triángulo ABF. A esa área le voy a llamar área 3. Entonces, esta área de este triángulo la voy a dibujar aquí en verde. Esta área que está aquí es el área 3. Ya tengo que calcular. Entonces, el área de un triángulo, en este caso, pues es sencillo porque es la base por la altura. La altura la puedo aproximar como R, porque sabemos que esto básicamente está casi pegado aquí al foco. Entonces, la altura es R, pero me falta la base. La base es la distancia AB. Entonces, el área 3 es igual a la altura, que es R, por una distancia D. Y esta distancia D es la distancia que hay de aquí a acá. Es el, vamos a poner violeta, es esta distancia que está aquí. Que forma la base del triángulo sobre 2, por supuesto, porque es un triángulo. Entonces, ya en este punto, el problema se reduce a encontrar la distancia D entre los puntos A y B. Entonces, esta distancia que está acá, la puedo calcular a partir de la ecuación de la elipse. Entonces, voy a dibujar otra vez la elipse, solamente que eh, mi intención con este nuevo dibujo es mostrar cómo voy a calcular esa distancia. Esencialmente, en este punto ya es un problema de geometría analítica. Tomo la elipse, imaginen que está centrada en el origen y tiene semiejes B, semieje menor B y semieje mayor A. ¿Cuál es la ecuación de esta elipse? La ecuación de esta elipse entonces es x cuadrado entre a cuadrado más y cuadrado entre b cuadrado igual a 1. Ahora, lo que me interesa a mí calcular aquí es lo siguiente. Estoy a una distancia aquí que en mi caso es igual a R, o digamos, visto así, la mitad de este semieje, y quiero calcular esta distancia que hay de aquí a acá. Bueno, de hecho, me interesa como toda esta, ¿no? Pero si calculo la mitad de la distancia, esto que está aquí es D, la mitad de la distancia, D sobre 2, eso es lo que necesito multiplicar por R para tener el valor del área 3. Entonces, esta distancia D sobre 2, lo puedo calcular a partir de esta ecuación. Entonces, por ejemplo, cuando estoy usando esta ecuación, el valor de A que corresponde a la coordenada es la mitad del semieje, es A medios. Entonces tendría A sobre 2, en este caso es R. Recordemos que el semieje mayor vale 2R. Entonces, la distancia de aquí a acá
es R. La distancia de aquí a acá es otra vez R. Entonces es esto al cuadrado más el valor de la coordenada y es precisamente este d sobre 2 al cuadrado entre b cuadrado, y esto es igual a 1. Entonces, esta fracción que está aquí es un cuarto, y esto de aquí es un cuarto de d cuadrado entre b cuadrado. Entonces, si despejo aquí, tengo d cuadrado entre 4b cuadrado, es el resultado de a 1 quitarle un cuarto, entonces son 3 cuartos. Y por consiguiente, pues aquí ya puedo deducir que d es igual a, eh, perdón, d sobre 2 algo aquí está mal. A ver, un momentito. Mm, A ver, estoy haciendo alguna cuenta mal. Mm, Cuarto. mm, Sí, aquí estoy haciendo alguna cuenta mal porque tengo que esta es raíz de 3b, pero esto es obviamente mayor que b y eso no puede ser, entonces um, creo que algo lo estoy haciendo aquí medio mal. Raíz de 3b sobre 2. Ajá. Sí, eso se ve mucho mejor. Raíz de 3b sobre 2. Entonces, ¿pero qué es lo que estoy haciendo mal? Mm, Sí, quizá lo tengo que hacer en papel. Correcto, sí. Sí, es raíz de 3D, es raíz de 3b sobre 2. Tienes razón. Muy bien, entonces eso significa que esta área 3 ya la tenemos. Muchas gracias. Sí, es un poco más difícil calcular en papel de la computadora que en papel y lápiz. Tenemos raíz de 3b entre 2, entonces esta área sería raíz de 3r por b entre 2, ¿verdad? Porque esto es de entre 2. Entonces, esta es el área 3. Muy bien, entonces, esta área de aquí más esta área de acá es igual al área 0, es decir, toda el área que pretendíamos calcular. Entonces, el resto del problema, pues ya es álgebra, ¿no? Entonces, el área 0 es igual al área 2 más el área 3. Solamente quiero mostrarles para terminar el cálculo que el valor del semieje menor no va a importar. Así que vamos a ver. Tenemos
Tenemos entonces el siguiente valor para A0, ¿verdad? Tenemos A0 va a ser R por B por 2/3 de pi más la raíz de 3 sobre 2 más R por B por la raíz de 3 sobre 2. Entonces este es igual que este y se van a sumar, ¿no? Entonces el área 0 es RB por 2/3 de pi más la raíz de 3. Y si ahora esto lo divido entre, claro, tal como lo habíamos puesto al principio, lo divido entre el área total, que es pi a b, tengo la fracción de áreas que me interesan. Entonces, A0 entre el área es igual a RB por 2/3 de pi más raíz de 3 entre pi por A, que es 2R, por B. Al final del día, el valor del semieje menor ni siquiera lo podemos calcular. La razón por la que no lo podemos calcular, por supuesto, es porque estamos solamente diciendo que esto es pequeño y no conocemos tampoco la ubicación exacta del foco. Solamente estamos diciendo que es una elipse que es muy excéntrica. Entonces, siempre y cuando la elipse sea suficientemente excéntrica como para que las aproximaciones que hicimos aquí, al decir que el foco está casi pegado al borde de la elipse, entonces este resultado es correcto. Eh, Entonces, la fracción de áreas que obtenemos es la siguiente, ¿verdad? Es la mitad de esto, entonces sería 1/3 más raíz de 3 sobre 2pi. Esta es la fracción de áreas. Esa fracción de áreas hay que multiplicarla por el tiempo total de vuelo de la elipse que tenemos acá. Entonces, una forma posible de expresar la respuesta a este problema es la siguiente. Este 0 como, claro, la raíz cuadrada. 32 por el cubo sobre Gm. Así que entonces, combinando todas estas cosas, lo que tendría que tener es que el tiempo t es este tiempo t0 multiplicado por esta fracción. Por eso todavía lo puedo simplificar, ¿verdad? Esto lo puedo escribir como 32 es 2 veces 16, la raíz cuadrada de 16 es 4, entonces tengo 4 y puedo sacarlo de ahí. Entonces tendría raíz cuadrada, tendría 2 r al cubo, lo voy a escribir de esta forma, lo voy a escribir como g r cuadrada y abajo gm. Lo escribo de esta forma porque lo que está entre estos paréntesis es el valor de la aceleración de la gravedad a nivel de la superficie terrestre, y este es un número que pues ya no sabemos de memoria, así que esto es 4pi por la raíz cuadrada de 2rg, la aceleración de la gravedad. Entonces, la respuesta final sería 4pi raíz de 2rg, y tendría 1/3 más, voy a tener acá la raíz cuadrada de 3 sobre 2pi. Y bueno, espero que esta sea la respuesta que escribí en las notas. Mm, ah, quizás, quizás algo me salió por ahí un poquito diferente. ¿No sería sobre G? Sobre que sí, perdón, tienes razón. De hecho, aquí, por supuesto, es sobre G, desde acá. Claro, sí, es R sobre G.
Eh, en las notas quizás tengo un error tipográfico. Este 2 parece estar todo bien, solamente que necesito hay como un raíz de 2 que está perdido ahí. Déjenme revisarlo y les digo si hay por aquí algún problema. Pero de todos modos, eh, creo que está bien. Les recomiendo que lo revisen por su cuenta. Y bueno, aquí la cuestión importante es saber cuál es el truco de este problema, ¿no? Y el truco, pues, es las dos leyes de Kepler y el uso del área de la sección de elipse. Bueno, pues tenía pensado todavía otro problema más, pero creo que me estoy dando cuenta que 8 problemas quizás es demasiado para las 2 horas que estamos aquí. Entonces, voy a pasarlo para nuestra siguiente reunión. Entonces, voy a poner el problema 7 para la siguiente reunión. Y bueno, todavía no elijo los demás problemas, entonces por momento les voy a encargar que piensen este. Y también si quieren ver alguno de los otros problemas que está como en las notas, pues bueno, eh, adelante, ¿no? Pues ya les paramos la grabación ahorita y